la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, la noticia al final de la semana pasada, el tema del reconocimiento por parte del gobierno iraní de que Venezuela le había cedido 1 millón de hectáreas para sus reservas estratégicas alimentarias, es decir, para poner a producir esa tierra, pero esos alimentos van a servir al pueblo de Irán, no van a servir al pueblo de Venezuela. Evidentemente esto ha empezado a generar rechazo, y digo que ha empezado a generar porque nosotros desde la semana pasada hablamos del tema, pero hasta ahora hay reacciones de algunos factores políticos de la oposición sobre el tema, salvo María Corina Machado, salvo Andrés Velázquez, salvo Tamara Sujú y otros venezolanos. No se habían escuchado posiciones en relación a este tema, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara sobre el tema. Afirma lo siguiente, su artículo 13: el territorio no podrá ser cedido, arrendado o traspasado ni en forma alguna enajenado, ni temporal ni parcialmente a estados extranjeros. O sea, más claro no canta un gallo. Ahí está la Constitución. Y la Constitución no le da ninguna posibilidad al régimen de facto de hacer negocios con el terreno venezolano, con el territorio venezolano. Son graves las denuncias sobre este tema. Las autoridades iraníes ya lo han dicho, por lo que, y fíjate cómo son las cosas, las autoridades iraníes ya lo confirmaron, pero del lado venezolano no se ha dicho. No lo van a confirmar. Lo que significa que cuando usted calla, otorga. Cuando usted calla, reconoce que es verdad lo que se está diciendo. Y evidentemente esto es un delito de traición a la patria, por lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Por otro lado, miren cómo son las cosas. La zona que el gobierno de Venezuela ha entregado a Irán equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, es decir, el doble del espacio territorial de Trinidad y Tobago, la mitad del estado Lara en Venezuela, el tamaño del estado Mérida en Venezuela. O sea, entregaron un estado completo a los iraníes. Y por otra parte, pues hay una situación en donde María Corina Machado afirma que esta situación es totalmente contradictoria con la expropiación de 5,5 millones de hectáreas productivas a los venezolanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Chávez decía, expropiese? Bueno, 5,5 millones de hectáreas productivas de Venezuela fueron expropiadas y ahora son un terreno baldío, abandonado, la mayoría de ellas. Le entregan 1 millón de hectáreas a Irán y lógicamente generan el rechazo de la sociedad venezolana, que no puede admitir que se entregue territorio sin explicar cómo se hizo, qué se hizo, por qué se hizo y por qué se hizo como si eso fuera propiedad de Maduro. ¿Qué intereses tiene el gobierno de Nicolás Maduro con entregar este terreno, sabiendo que Venezuela y sabiendo que su población está pasando hambre? ¿O qué está pagando Maduro? Porque alguna deuda, alguna cosa está pagando Maduro sobre este tema. Y obviamente un presidente de Venezuela, sea quien sea, y sea cual vecino que sea, no tiene el derecho de manejar el país como si fuera una finca, como si fuera una hacienda propia, particular. Yo cedo este terreno porque yo quiero. No, tiene que pasar por un proceso que ya el artículo 13 de la Constitución lo invalida. Pero ahora ocurre que esto tiene que ser objeto de debate en la Asamblea Nacional. Y la semana pasada, recuerdo yo que nosotros le dimos un lapso a la Asamblea Nacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dimos un lazo a la Contraloría, a la gente de la Defensoría, le dimos plazo a la Procuraduría. Y que no se ha pronunciado. Y ninguno de esos entes, a pesar de la gravedad de los hechos, se ha pronunciado.
Ninguno. Así que se acabó el periodo de espera. Son traidores a la patria también. Son traidores a la patria. Son traidores a la patria porque convalidaron un proceso en el cual no se está cumpliendo para nada con lo previsto en la Constitución. Es que ni siquiera lo sometieron a la discusión de la Asamblea Nacional. Es decir, ellos deciden y manejan y hacen lo que les da la gana con el territorio venezolano. Y si esto es la supuesta defensa de la soberanía que esta gente tiene de nuestro país, obviamente entendemos por qué Venezuela está perdiendo de calle al Esequibo, está perdiendo el territorio en el estado Bolívar, está perdiendo en el estado Amazonas, le están destruyendo los ecosistemas y se entrega este territorio a Irán. Según los especialistas, Venezuela tiene 35 millones de hectáreas de vocación agrícola y otras 5 millones netamente agroforestales. Para comer los ciudadanos requerimos de 2 millones de hectáreas en manejo intensivo. Estamos importando el 70 a 80% de lo que comemos. Esto significa que la mayoría de este territorio está totalmente ocioso. Y esto por la situación que ya les comentaba en un principio, por esa política de destrucción del aparato productivo agroindustrial que había en Venezuela a través del famoso exprópiese, que no nos sirvió para nada, que lo que hizo fue acabar con lo que se hacía en el país, y ahora tenemos una economía de puerto, de subsistencia, en donde ocurren hechos como este hecho de la entrega del territorio. Yo escuchaba, Nancy, que algunos decían por ahí en los comentarios de redes, pero ¿cuál es el problema? Que se le entregue 1 millón de hectáreas a los iraníes, que eso lo van a poner a producir y vamos a... Pero las ganancias son para los iraníes, no para los venezolanos. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Lo ilógico, eso es lo que debe entenderse. Lo ilógico de esta situación es que Irán, a través de su viceministro de producción, señala que esas hectáreas forman parte de la reserva estratégica de Irán. De Irán, no de Venezuela. Exacto, o sea, los venezolanos no tenemos ni pitos en nada de esto que produzca Irán. Y es allí donde uno dice... Esos recursos, esos dineritos, porque si se va a producir, si se va a utilizar esa reserva económica, ¿para qué bolsillo van? Más el tema de Irán, pero ¿quién está ganando en Venezuela con estos recursos? Claro, allí la cosa está bien clara. La Constitución, artículo 13 de la Constitución, prohíbe expresamente y no deja pie para dudas, ni para malas interpretaciones, ni para nada. El artículo es muy claro, el artículo 13 de la Constitución, que habla sobre este tema y señala que ellos no pueden hacer lo que están haciendo. ¿Qué organismo internacional puede intervenir en este momento para que se cumpla ese artículo? No, ahí queda en manos de la acción de los venezolanos y la institucionalidad venezolana, pero lo que es claro... Es que no van a tomar acciones. Claro, no van a tomar acciones y pasarán a ser los traidores a la patria absolutos, porque ahí va involucrado toda la institucionalidad del país, porque no se ha pronunciado sobre el tema, porque no ha defendido esto, porque los militares, ¿qué están haciendo los militares, Dios mío? ¿Dónde está el ministro de la Defensa diciendo esto no se debe hacer? Y poniéndose, como decimos allá en Venezuela, cuatriboleado frente al tema. Porque en este tema hay que ser así, hay que ser tajante. Están entregando la soberanía nacional. No hay que ser complaciente con esto, porque la gente que sale diciendo en redes sociales, defendiendo al gobierno, diciendo, no, pero para que sea, en vez de ser ociosa, pongámosla productiva. Es que es productiva para Irán, no para los venezolanos. Que es lo que mucha gente no logra entender, no capta que eso no es ningún recurso venezolano. Bueno, y así es el tema. Pasamos a otro Pero tema. Es que esa es la situación tan compleja. Venezuela pasando necesidades totalmente. Y lo vemos a diario. Eso no es que se lo están contando, es que lo estamos viendo a diario por todos los canales, por todos los medios lo estamos viendo, y el gobierno... ¿Para dónde va esa plática? ¿A qué bolsillo está llegando? Siempre lo vamos a decir. Claro. ¿O qué deuda está pagando? Porque yo me imagino que esto es un toma y dame por una deuda. Pero es que el gobierno nos falta el respeto. Pero se lo está debiendo del bolsillo de Nicolás Maduro, se lo está debiendo el pueblo venezolano. Es que eso es lo que hay que ver. Es que ni siquiera se saben las condiciones en las cuales se hizo esa entrega, esa sesión. Y digo se hizo
Algunos dicen, no, es que no se ha hecho. No, sí se hizo porque Irán ya habla de que eso es una reserva estratégica y que ese es el convenio que llegaron. Y lo firmó Maduro en Irán para alejarse del tema mediático. Pero es obvio que esto es una vulgar traición a la patria, lo que está haciendo el régimen con esto. Y en otro orden informativo, el ex senador Armando Benedetti será el embajador de Colombia ante Venezuela designado por el mandatario electo Gustavo Petro, quien será investido para el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño. Aunque la información no ha sido confirmada por Petro, el medio conocido por su pronta designación, Benedetti precisa y que acompañó al canciller Álvaro Leiva durante su visita formal a Venezuela para reunirse con los diferentes delegados de la administración de Nicolás Maduro. Tras esta cita, a la que asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, y el gobernador del estado Táchira, Frei Bernal, se ha informado sobre el restablecimiento progresivo de las relaciones entre ambos países que estaban congeladas desde el año 2019. Hay un tema que también nos ha traído este tema de la migración forzosa y es el incremento de la trata de blancas, el tráfico de niñas y mujeres para actividades sexuales en territorio de Colombia y Latinoamérica. Solamente en Colombia el año pasado fueron liberadas por la acción de las fuerzas policiales y cuerpos de investigación en Colombia más de 400 mujeres, entre niñas y mujeres ya adultas. Fundaredes analiza el tema de la trata de personas en Venezuela. Vamos a escuchar. Trata de personas en Venezuela. La trata de personas es una violación de los derechos humanos, integridad personal, explotación a la esclavitud, servidumbre forzada, deterioro de la salud, sometiendo al ciudadano a la violencia. Alrededor del mundo se calcula que más de 4.3 millones de personas han sido engañadas y sometidas a condiciones de explotación, lo que posiciona a esta actividad como una de las más lucrativas del mundo. El contexto actual de Venezuela hace que los ciudadanos, fuera y dentro de nuestras fronteras, enfrenten esta realidad. Fundaredes ha denunciado en múltiples oportunidades estos hechos ante el Estado venezolano, pero su silencio no solo vulnera los derechos humanos de los venezolanos, sino también admite complicidad con los actos de violencia en el país. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Fundaredes haciendo tejido social. Fundaredes.org. Está planteado el tema de la trata de blancas y la situación que ocurre con este tema en Venezuela por parte de Fundaredes, quien explica muy claramente cómo se está actuando, cómo se está denunciando y cómo hay inacción por parte del gobierno frente al tema. Bueno, en otro orden de ideas, Voluntad Popular ratificó a Leopoldo López como su coordinador nacional. El partido Voluntad Popular ratificó a su fundador, Leopoldo López, luego de culminar el proceso de revisión, actualización y relegitimación del equipo nacional de activistas. Este partido no nació para cohabitar con la dictadura. Quien quiera cohabitar y sentirse cómodo con el régimen tiene bastantes opciones fuera de Voluntad Popular. Este partido nació para conquistar la libertad, para llevar a Venezuela a la democracia y darle esperanzas a los venezolanos, ha dicho Bianzun Leopoldo López. El dirigente además anunció la participación de su partido en las primarias opositoras para escoger el candidato presidencial y reiteró su compromiso de materializar la libertad y la democracia en Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Con ese tema iniciamos nuestro segundo segmento aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Y el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Celso Fantinel, propuso la emisión de salvoconductos a los productores del país para evitar la matraca en las diferentes alcabalas. Las autoridades en Caracas realmente no han podido hacer nada y hablamos que todas las semanas estos amigos que nos apoyan con el transporte para llevar alimentos a los grandes centros de consumo, que son las ciudades, pues deben pasar por esas alcabalas. Imagínense si nos ponemos a denunciar a todos los oficiales, a todos los militares,
que incurren en este ilícito en las diferentes alcabalas, es lo que ha mencionado a través de declaraciones en el portal web de Fede Cámara Radio. También ha indicado que la iniciativa es buscar reducir las paradas innecesarias a los ganaderos y conductores en los puntos de control de los cuerpos policiales. En concreto, pues ha recalcado que de Fedeagro se recomendó que se lleve a cabo un censo para tramitar un salvoconducto y así reducir las revisiones en estos puntos de control. Joel García, quien es el abogado del diputado asambleísta Juan Requesens, actualmente en proceso de juicio por el famoso caso de los drones, estima que hoy es probable que termine el juicio contra el diputado de la Asamblea Nacional Legítima. Indicó que hoy los abogados del dirigente político deben dar sus alegatos finales y esperar para el mismo día, es decir, para hoy mismo o para los próximos, el fin del juicio. Requesens fue detenido en agosto del 2018 por el atentado con drones fallidos contra Nicolás Maduro. Fue acusado por el régimen sin pruebas, como ellos siempre hacen. El 29 de agosto del 2020 fue excarcelado por la dictadura, pero tiene un régimen de casa por cárcel. Y esto obviamente no es libertad. Pero ahí está su abogado muy optimista de que este juicio finalice hoy con la presentación de sus alegatos finales. Sin embargo, yo no soy tan optimista porque debemos recordar que Requesens es un preso político y el gobierno sabemos cómo trata a sus presos políticos. Así que puede darle largas al asunto, puede contraer el tema, es decir, no está ni siquiera en manos de un proceso justo y equitativo, sino que está en manos de un proceso que se vincula muy bien a los intereses dentro del propio chavismo. Y en otro orden, el Banco Central de Venezuela anunció que tomará nuevas acciones para reclamar las reservas de oro de los venezolanos depositadas en Inglaterra. Y en un comunicado, la entidad bancaria catalogó de insólito el pronunciamiento de la justicia británica que, de forma subordinada a las decisiones de la política exterior de la corona, socava las legítimas potestades de la Administración de Reservas Internacionales de Venezuela. Asimismo, también se refiere a la decisión a favor de la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, designada por Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela, violenta el Estado de Derecho internacional para justificar el entramado criminal que permite la apropiación así indebida de estas reservas internacionales en el país. En este sentido, el Banco Central de Venezuela se reserva todas las acciones legales a su alcance para recurrir a esta insólita y nefasta decisión de la defensa del oro. Bueno, yo me pregunto qué otra acción legal tiene. O sea, miren, las cosas están claras. ¿Quién puede acceder a ese oro? La administración Guaidó. ¿Por qué? Porque es la única que legítimamente está siendo aceptada por el gobierno de Inglaterra. Por otra parte, las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Injusticia de Venezuela, que se presentaron en Londres, fueron desestimadas porque el origen del Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo. ¿Qué otra acción legal les queda? No, o sea, no deja de ser parafernalia y boom mediático lo que ellos están intentando hacer. Lo que pasa es que incluso ellos son ilegítimos, porque la junta directiva que es aceptada ante la autoridad del Banco Central de Inglaterra es la junta ad hoc que nombró Juan Guaidó. Entonces no hay nada que discutir ahí. Sí, son pataditas de ahogado, no sé qué pueden hacer. Lo único que falta por definir, ojo, que eso no lo decidió la jueza en esta última decisión, es si la Junta de Guaidó tiene la potestad para decidir el traslado de ese oro, el manejo, el retiro de recursos de ese oro, el mantenimiento de ese oro en el Banco Central de Inglaterra. Eso es lo único, porque por lo demás ya todo está decidido. Y los docentes venezolanos siguen denunciando el robo al que han sido sometidos por la aplicación del instructivo ONAPRE. Escuchemos. La tabla ONAPRE tiene un delito masivo, continuado, sistemático contra todos los trabajadores venezolanos. A todos nos roba, a
¿Y cómo nos roba? Mira, yo le digo el Coqui porque es el nombre que está más sonando en la mente, en la memoria del venezolano. Y al decirle el Coqui todo el mundo sabe qué es lo que le quiero decir. Le ha metido la mano en el dinero. Mire, el salario es tan delicado que el propio legislador consideró que el salario no puede ser objeto de embargo. El único embargo que se admite contra el salario es el de la pensión alimenticia. Y el salario, por definición constitucional, es el patrimonio de la familia. O sea, Nicolás Maduro, te metiste con el patrimonio de mi familia, de la familia de todos los votadores, de la familia de todos los venezolanos. Nicolás Maduro, en este momento estoy diciendo que ONAPRE es el Coqui. No me hagas que yo estire esa definición más allá. No me lo hagas decir. Es la posición de los docentes venezolanos frente a esto que está haciendo de manera ilegal el régimen. Arbitraria, ¿no? Arbitraria. Sí, porque ellos pusieron la tabla que ellos consideraban que era la tabla. Y resulta que esto no es así, esto viene por contrataciones colectivas y avances. La Constitución dice no hay retroactividad de los derechos de los trabajadores. Es decir, si usted a un trabajador le dio un bono, le aceptaron un bono en la contratación colectiva por hijo, por ponerle un ejemplo, no puede venir la próxima administración, la administración siguiente, diciendo ese bono vamos a eliminarlo y ya no ahí no pasa nada. No, esos bonos siguen porque es irretroactividad lo que se ha implementado en materia de política laboral en Venezuela, y esto lo avala la Constitución Nacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este tema para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate Gelmira y a toda esa amable audiencia. Continuamos con más información. Bueno, si usted tenía la fantasía, por ejemplo, de ir a Teherán, lo puede hacer desde Venezuela, hacer su turismo en Teherán. Si usted tenía planificado ir a conocer Teherán, lo puede hacer porque la empresa Conviasa inauguró una ruta directa Caracas-Teherán. Esa ruta que tiene esta empresa es un vuelo de 13 horas sin escalas, con una frecuencia por ahora una vez a la semana. Esto lo ha dicho el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán, quien ha señalado que se aspira a trasladar unos 2.400 pasajeros entre nuestro país y la nación persa. Ahora me pregunto yo, ¿será que eso es rentable? ¿Será que eso tiene un criterio de rentabilidad? ¿Será que vamos a traer masivamente turistas desde Irán? ¿Será que ellos verán los atractivos y las bellezas que puede tener escénicas Venezuela? ¿Será que ellos están acostumbrados al tema de la falla de luz, suministro de agua y otros servicios básicos para el turismo? Pero bueno, no seamos mal pensados. A lo mejor el gobierno ha hecho un descubrimiento de una mina de oro turística en Teherán y busca a través de Conviasa pues abrir ese espacio, ese mercadote turístico que hay. Irán recibió el año pasado 8 millones de visitantes, casi un tercio de la población venezolana. Pero bueno, ellos son los que van a venir para acá, nosotros no somos los que vamos a ir para allá. Pero bueno, esa es parte de la información. Pero no conforme con sorprendernos este ministro con el tema de la ruta abierta a Teherán turística, entre comillas, está que también viene el anuncio de que vamos a ir a Guangzhou, en China, porque esa es otra ruta que va a abrir Conviasa. Entonces,
Si usted había soñado con disfrutar, pasar por lo menos un fin de semana vacacional en Guizhou, en China, pues lo puede hacer, perfecto, porque ya Conviasa también va a abrir esa exitosa ruta de turistas que dicen que van a sobrar los pasajeros, que más bien van a tener que abrir vuelos adicionales. Y yo pregunto nuevamente, ¿será que esa ruta a Guangzhou en China es rentable? ¿Será que ¿Para quién? Hay miles de venezolanos pensando en ir a Guangzhou en China en estas próximas vacaciones? De verdad que... Con esa economía que tiene Venezuela, con la economía que el venezolano común puede, o solo es para unos pocos. O que los chinos de Guangzhou vendrán a Venezuela también atraídos por estas enormes bondades y potencia turística que tiene Venezuela. Bueno, yo no sé si eso será rentable. Yo no sé cuál es el objetivo de esas misiones. Lo supongo, pero hoy voy a tener hoy voy a tener el beneficio de pensar positivamente. A lo mejor estos expertos en el mercadeo turístico internacional están descubriendo rutas aéreas tan rentables para Venezuela que esto va a ser el negocio. No sé para quién. Eso de pronto debido a las zonas económicas especiales que no aclaran la situación de los diferentes trabajadores. Así, en medio de un debate sobre estas zonas económicas especiales, quien ha decretado, y lo ha decretado Nicolás Maduro para 5 regiones de Venezuela, que persiste por parte de los diferentes expertos, hay quienes afirman que la legislación tendrá éxito y otras condiciones de servicios públicos y de confianza para los diferentes inversionistas que van a llegar al país. El economista Edinson Morales, quien es director ejecutivo de Fede Cámara Zulia, agregó que una de las inquietudes es que no se sabe cómo será la situación de los trabajadores en estas diversas áreas. La ley de zonas especiales económicas pues no es explícita en cuanto a la situación de los trabajadores porque ellos traerán mano de obra especializada de sus países para sus industrias y operaciones de producción, pero también habrán venezolanos. Hay que ver cuál será lo que el régimen va a dar a nivel de producción. Hay que ver esto, es lo que ha aclarado el universitario a través de una entrevista. Estas zonas que las aprobó Nicolás Maduro, que fueron para Guaná, La Guaira, Puerto Cabello, Morón, Nueva Esparta y la Isla de la Tortuga. Recordemos que la Isla de la Tortuga es la gran panacea que se está buscando en este momento. El economista Morales ha indicado que los venezolanos se rigen por la ley orgánica del trabajo en el país, pero que no se sabe si esta se cumplirá dentro de estas zonas. Eso hay que empezar a discutirlo, es lo que viene mencionando este economista. Venezuela definitivamente es un país sin ley, donde desde el gobierno hasta el último funcionario actúan como si esto fuera territorio, tierra de nadie. El lejano oeste, Venezuela es el far, far west de esta gente. Pero ven, una clara demostración de que Venezuela es un país sin ley es lo siguiente. Escuchen este caso de una productora agropecuaria del estado de Barinas. Ella tiene su unidad de producción, su finca. Se llama El 75, esto queda en Barinas. Nancy España ha visto cómo le han invadido la finca y sin que nada pase, a pesar de haber hecho las denuncias y haber señalado los hechos de una extrema gravedad. Escuchemos a Nancy España sobre este tema. Desde ayer estoy siendo acosada por un grupo de invasores que han tomado posesión de mi finca. Tienen encerrado en el corral todo el ganado, no han permitido que el ganado se pastoree, tomen agua, los becerros están sin comer porque no he podido ordeñar, están acabando con la producción del predio. Dios mío, ¿dónde están mis derechos? He ido a distintos organismos y nadie puede ir hasta allá y ellos trancaron la reja, ya no me dejan entrar, los trabajadores los tienen secuestrados. Yo le pido a las autoridades, por favor, al presidente de la República, al fiscal general, que tomen cartas en el asunto, van a dejar que me maten todos los animales. Por favor, a los productores que me apoyen. Pero Nancy España ha hecho la denuncia y hasta ahora no ha habido evidencia de que los fiscales del Ministerio Público y la Guardia Nacional hayan ido a la finca a hacer valer una decisión del Tribunal Agrario que le ha restituido la propiedad
a Nancy España, esta productora agropecuaria que, como la ven allí, está toda nerviosa porque nadie le responde, nadie hace nada por el hecho. Han identificado que esta acción por parte de grupos irregulares cercanos al chavismo se hace de la manera más infeliz, afectando no solamente a los trabajadores de la finca, sino a la propietaria y los animales de esta finca. Ya empezaron a matar animales, indica Nancy España. Ahora bien, ¿qué ocurre allí? Los manifestantes han dicho, los que tomaron la finca lo han dicho muy claramente y de manera desvergonzada, que no se ponga a pensar en nada porque esto ya es de nosotros. Es como si a usted se le metieran en su casa un tipo con otras personas. No diga nada, quede calladito. Y sí, no diga nada, y además esto es de nosotros. Pues en la unidad de producción de Nancy España, la 75, ubicada en el estado de Barinas, ha ocurrido un robo descarado. Y esta es una productora que tiene una unidad de producción activa, que produce una buena cantidad de leche y carne, y esta gente, como sin importarles los títulos de propiedad, una decisión del Tribunal Agrario ha hecho lo que le da la gana. ¿Y por qué hacen lo que le da la gana? Porque no hay sanción, porque no entra la Guardia Nacional, como cuando son estudiantes y médicos que los golpean, los maltratan, viejitos de la tercera edad, que a esos sí les dan planazos y todas esas cosas. Ellos no hacen lo mismo con estos malandros que le están quitando su unidad de producción a la señora Nancy España allá en el estado de Barinas. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. El Colegio Nacional de Periodistas instó a la Asamblea Nacional del año 2020 a hacer público el anteproyecto de la reforma que pretende aplicar la ley que rige el periodismo en Venezuela para su deliberación y discusión por parte de los entes gremiales, académicos, estudiantiles y activistas de los derechos humanos. Una ley de esta envergadura tiene un efecto transversal en toda la sociedad venezolana, manifestó el gremio a través de un comunicado, quien ha ratificado la vigencia del Código de Ética del Periodista y además alertó de que ningún ente externo tiene competencia para su modificación. Los periodistas miembros expresaron su gran rechazo a todo tipo de reformas que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que además vulnere la profesionalización, la independencia y el apego de la ética periodística, así como a todo intento de alterar a espaldas del gremio los instrumentos legales concernientes a la colegiatura y a la libertad de expresión. Bueno, esto es tan loco que están pretendiendo la modificación de una ley de ejercicio sin consultar a los periodistas. O sea, usted está haciendo una ley para regir el ejercicio del periodismo y usted no le consulta a los periodistas profesionales, al CNP, a la organización gremial que reúne a todos los periodistas. Esto de verdad es ilógico y además pretenden hacer un cambio en el Código de Ética del Periodismo sin consultar también a los periodistas. O sea, van a consultar abogados, van a consultar los mismos parlamentarios. Menos a los implicados. Menos a las personas que son las afectadas por la modificación de la ley. Eso es la Venezuela y ese es el gremio también de personas que están buscando acceder al liderazgo dentro del CNP sin cumplir con los requisitos de ley. Es una manera de modificar la norma y obviamente aquí también hay una intervención por parte de un parlamento que es ilegítimo y que pretende legitimizar la participación de personas no profesionales dentro de un gremio que es colegiado. Y el 44,3% de los venezolanos no se siente identificado con una tendencia política, de acuerdo con un reciente estudio realizado por Hercor Consultores. En una encuesta realizada en un total de 1.000 electores, electores en todo el país, el 31,2% ha manifestado estar alineado al sector opositor y el 24,5% se definió como oficialista ante esta elección de un candidato único que represente a la oposición venezolana en las próximas elecciones presidenciales que se van a realizar para el año 2024. El 28,5% de los encuestados ha señalado que ha seguido con interés estos procesos, el 21,1%
dijo tener poco interés y el 25,2% señaló no tener ningún tipo de interés. Bueno, hemos hablado del caso de Carlos de Biais, periodista, fotógrafo venezolano, que actualmente está detenido a pesar de tener ya una orden de excarcelación firmada y ratificada por un juez de la República. Resulta que no le ha dado la gana al Ministerio de Asuntos Penitenciarios de soltarlo. En cualquier parte del mundo ya los funcionarios del ministerio estarían presos, ya la ministra hubiese renunciado a su cargo y ya se hubiese liberado a Carlos de Biais. Pero estamos en Venezuela y esa situación no ocurre como debe ocurrir. Veamos quién es Carlos de Biais. Hay un pequeño video en donde mostramos quién es Carlos de Biais, su manera de pensar, para que ustedes entiendan y comprendan un poco este hombre que actualmente se encuentra detenido ilegalmente por parte del Estado venezolano. En el mundo debe haber muchas personas que están trabajando en algo que no les gusta, esperando su oportunidad de trabajar en lo que aman para más nunca trabajar. Porque ese dicho que dice que trabaja en algo que amas para que nunca más vuelvas a trabajar, es el dicho más real que existe. En mi caso, estoy trabajando en la construcción de una planta farmacéutica, esperando poder algún día vivir de la fotografía o vivir de hacer videos en YouTube. Y no me estoy quejando para nada, ¿no? Porque Carlos de Biais, un joven venezolano cuya pasión es la fotografía, cuya pasión es el trabajo de mostrar su trabajo a través de redes sociales. Esa es su pasión. Sin embargo, él ejerce su profesión para poder tener el dinero, para poderse mantener libremente dentro de su campo fotográfico. Este es el señor que el Estado venezolano está acusando de terrorismo. Este es el señor que el Estado venezolano está diciendo que estaba planeando un atentado contra las instalaciones petroleras en Venezuela. Con ese reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.